Me llamo Michel Coutousis y soy consultor. Soy uno de los peritos que investigan las organizaciones criminales, las redes de la droga y el terrorismo internacional islámico. Normalmente trabajo para organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea. Empiezo en Londres porque realmente es el mayor centro financiero del mundo después de Nueva York y porque es una plaza fuerte del Islam. Luego iremos al sureste de Asia en el Océano Índico, porque es una zona en la que el narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo están íntimamente ligados. Estamos en el corazón de la City. Esta pequeña plaza está rodeada de los símbolos más importantes que han contribuido al esplendor de la Gran Bretaña. El Banco de Inglaterra, la Lloyds, al lado el Stock Exchange, o sea, la bolsa, y por supuesto el soldado del imperio, el soldado desconocido que lleva siglos dando su vida para preservar estas instituciones. Pero justo detrás, a pocos metros, a unos 20 metros de estos edificios, hay otros cuya arquitectura es igual de impresionante, pero cuya historia es mucho más turbadora. En efecto, se trata de más bancos, pero unos bancos que pertenecen a los que los americanos denominan los países granujas: Nigeria, Colombia y a veces Irán. Y luego, sobre todo, hay bancos islámicos, bancos de los Emiratos, de Arabia Saudita, que junto con los otros bancos suman más de 100.000 millones de dólares. En el interior de esta masa de dinero se oculta el dinero del terrorismo, el dinero de los grupos de terrorismo islámico, el dinero de las ONGs que financian el aprendizaje de las escuelas coránicas que enseñan el Corán a los niños, aunque en ocasiones también enseñan el uso del Kalashnikov. El Imperio Británico, junto con sus aliados occidentales, ha declarado la guerra a estas instituciones y a estas ONGs. Pero paradójicamente tendrán que hacerlo sin tocar estos edificios, sin inquietar a estos bancos, porque precisamente estos bancos están integrados en un sistema. Y el sistema financiero se basa en unas reglas muy estrictas, sobre todo las del secreto. De modo que es muy difícil luchar contra el dinero del tráfico, el dinero del terrorismo, porque forma parte de un sistema que él mismo regula, generando reglas desde la City que son mucho más estrictas. Hay que comprender que una institución financiera es ante todo un búnker, un banco del secreto. Los estados tienen fronteras. En cuanto a los banqueros, son ciudadanos del mundo. De modo que el juramento de fidelidad del banquero al Estado es un espejismo. Durante siglos, los delitos financieros solo han existido en función de las reglas de la competencia. El delito del blanqueo de dinero negro no se conocía. Hubo que esperar hasta finales del siglo XX para inventarlo, y aún así, en la lucha contra este delito, lo mejor es encargarle esta labor al mismísimo banquero. Es para volverse loco, cazador y cazado, policía y ladrón al mismo tiempo. Si las financieras parecen demasiado restrictivas, existen otras que hacen de cualquiera un ser invisible. Del barrio de negocios de la City al barrio llamado étnico hay 400 metros en línea recta. Es un lugar muy vivo, en el que se cruzan el conjunto de las poblaciones procedentes del sudeste asiático, de Pakistán y del Golfo Pérsico. La mezquita reina en el centro, enfrente de estos dos pequeños bancos islámicos. Yo ya sabía que en este barrio abundaban las oficinas de cambio, pero de ahí a ver una en el recinto de la mismísima mezquita, eso es toda una sorpresa. Aquí se practica el famoso hawala. Uno da su dinero en un lugar y lo recupera en otro país, sin que el dinero haya sido transferido. El resto es un negocio de confianza. Funciona gracias a las diásporas. El mismo clan, la misma familia,
en oficinas de cambio de varios países. En realidad, basta con una simple llamada de teléfono. Entro en una de ellas, provisto de una cámara oculta para efectuar una transferencia. Hay que empujar, señor. Eso es lo que he hecho, pero seguro que no lo he hecho bien. ¿Desde aquí puedo enviar dinero a Malasia? Sí. Pongamos unas 10.000 u 11.200 libras. ¿Es posible? Envío el dinero desde aquí y cuando esté allí puedo retirarlo. Cuando le traiga el dinero, ¿me dará usted una dirección en la que pueda retirarlo? Gracias. Les he propuesto enviar una suma 10 veces mayor a la cantidad autorizada. No me exigen ningún papel, ni pasaporte, ninguna formalidad. Y sin embargo, es la primera vez que piso este barrio. Lo importante no es cuánto dinero se envía. Lo importante es que el dinero se envía mediante procedimientos ilegales y que mediante estos procedimientos se envía mucho más dinero del permitido. Y es evidente que cuando una red, cuando puedes apoyarte en decenas, mejor dicho, en cientos de personas, se puede enviar y recibir millones de libras o de dólares. Más de 2.000 millones de libras esterlinas entran y salen de Gran Bretaña de esta forma. Así que la cuestión es saber, en primer lugar, cómo se puede aceptar algo que es relativamente ilegal. Y en segundo lugar, cabe preguntarse, ¿pero por qué lo aceptamos? Voy a visitar a Michael Levy. Michael Levy es conocido mundialmente por sus investigaciones acerca de los delitos de los cuellos blancos. Es profesor de criminología en la Universidad de Cardiff, consultor del Consejo de Europa y director de la Brigada Financiera Británica. Es necesario comprender bien que los terroristas no tienen las mismas necesidades financieras, ya sea en términos de cantidad o de frecuencia, que los traficantes de droga o cualquier otro tipo de criminal. Si pensamos en lo que quieren los terroristas, en lo que exige la financiación de sus organizaciones, entramos en una lógica. Ante todo, esas personas tienen que vivir. Tienen que comprar comida, comprar o alquilar una vivienda, alquilar coches, comprar armas y recibir una formación. Una organización terrorista necesita todas cosas. Y la mayoría de estas cosas pueden conseguirse pagando en efectivo. Por lo que, en este sentido, la necesidad de blanquear dinero es muy pequeña. Dense cuenta que basta con apenas $250.000 para cometer los atentados del 11 de septiembre. Es una suma ridícula. Y más aún si sabes que en Nueva York, Citibank maneja miles de millones cada día. Es una aguja en un pajar. Con un medio de financiación como el Aguala, una simple oficina de cambio puede encargarse perfectamente de transferir esos fondos sin ningún problema. Y más aún, si lo hace en varias veces. Los banqueros siempre se las han ingeniado, sobre todo en el sector privado, para no saber el origen de los fondos tratados. Solo en algunas ocasiones pueden saber que el dinero que están recibiendo tiene un origen delictivo. Y quizá ni eso. Es necesario que tengan conciencia del delito.
En los 15 años que llevo observando esta famosa cruzada contra el blanqueo de la droga, he aprendido una cosa. Para funcionar, el sistema financiero necesita reglas y, sobre todo, excepciones a las reglas. Cuanto más globales se hacen las reglas, más excepciones a dichas reglas surgen. Se crean lejos de las miradas, en lugares en los que las leyes son inexistentes. Es el caso de Camboya. Hace algunos meses estuve allá para formar a algunos jueces y policías acerca de los problemas de la droga y del blanqueo del dinero. En ese país devastado por los Jemeres Rojos hay una ausencia total de legislación. A falta de un código civil, a menudo los litigios se solucionan a golpe de Kalashnikov. La población, diezmada, y su falta de esperanza, se refugia en su fe budista. La capital, Phnom Penh, se ha convertido en un centro internacional del blanqueo del dinero procedente principalmente del narcotráfico. En este país sin ley, la ONU negocia prioritariamente una ley antiblanqueo. Bernard Leroy es el director del servicio jurídico de PNUCID, el programa antidroga de las Naciones Unidas. Su consiste en convencer a los estados para que pongan en marcha legislaciones antidroga y, sobre todo, para que las apliquen. Cuando un país vota una ley, es necesario también que se convenza de su utilidad. Con frecuencia suelen resistirse a ella mediante toda clase de artificios. Las investigaciones. Es lo que llamamos el sistema. El sistema, eso es. La ley. Eso es, eso es. Hace 2 años que las Naciones Unidas intentan suprimir de la ley antidroga una simple conjunción. Hoy, las Naciones Unidas han organizado una rueda de prensa para anunciar que casi está hecho. ¿De qué se trata? La pena prevé encarcelamiento y/o multa. El juez, sobornado por el traficante, casi siempre opta por la multa. Así que el gobierno camboyano acaba de nombrar una comisión que se encargará de suprimir la conjunción O. Después el Parlamento tendrá que resolver. En los textos que estamos elaborando quedará reflejado todo, pero nos movemos en un terreno muy técnico. De modo que es necesario que los funcionarios, los magistrados, los responsables de los bancos locales, sean capaces de manejar tanto tecnicismo y además quieran hacerlo. Ahora bien, estamos en un país pobre, que necesita dinero a tocateja. Así que nos vamos a encontrar con una fuerte resistencia. Y yo creo que el crimen organizado se ha concentrado en Camboya precisamente porque ha comprendido perfectamente estas posturas y el interés que tenía en desarrollar su sistema de blanqueo. De hecho, es consciente de que con toda probabilidad le quedan algunos años de relativa tranquilidad antes de que la maquinaria sea realmente eficaz. La particularidad del sudeste asiático es que la imagen tipo de las figuras del crimen organizado es la del empresario o la del político. De modo que, teniendo en cuenta esto, tenemos una imagen que es relativamente positiva con respecto a la opinión pública e incluso a veces en relación con la opinión pública internacional. Así que todo ello le da cierta seguridad al crimen organizado para poder ejercer su actividad.
La permisividad que reina en el ambiente atrae a los mafiosos de todos los rincones. Fíjense en este barco. No está ahí por casualidad. Es un banco malayo, o sea, un casino. Pero aquí en Camboya es lo mismo. Todos los mafiosos del lugar vacían aquí sus bolsillos repletos de dólares procedentes del narcotráfico, del tráfico de piedras preciosas y de la prostitución. Al día siguiente serán titulares de cuentas en Malasia, lugar desde donde podrán enviar oficialmente su cualquier rincón del mundo. También se utiliza el casino malayo para sobornar a las autoridades camboyanas. Los mafiosos dejan el dinero en el casino. Los funcionarios vienen a jugar y ganan la suma prometida. Es sencillo, eficaz, mal que le pese a la ONU. Camboya es el nuevo Eldorado de los hombres de negocios tailandeses. Lo compran todo. Tailandia está considerada como el dragón capitalista. Un país dinámico, pero dicho dinamismo está directamente relacionado con actividades y con prácticas criminales. Tailandia es la vía de la exportación de la droga producida en Birmania. En los últimos 20 años, más de 3 millones de niños y de mujeres de Tailandia han conocido la prostitución. Copias, falsificaciones, talleres clandestinos forman parte de las riquezas apenas disimuladas del país. Resultado, Bangkok, la capital, se ha transformado en un laberinto infernal de asfalto. Todas estas curvas, el metro, las carreteras, los hoteles, casi siempre han sido construidos con dinero de procedencia delictiva. En la actualidad, prácticamente todos los préstamos, las transferencias, los montajes financieros se hacen fuera del circuito oficial. Según la opinión de la mismísima ONU, a partir de ahora el sistema bancario oficial ha quedado al margen. En Tailandia, los musulmanes representan el 10% de la población. A menudo olvidamos que la conquista musulmana se fundamenta desde hace 12 siglos en el comercio. Al principio, el yihad era la defensa de los caminos de Dios. Camino espiritual y camino material. De la defensa de estos caminos se encargaban unos soldados a los que pagaban los comerciantes, para que protegiesen las plazas fuertes, los ribats, que eran las paradas que había a lo largo de las rutas de las caravanas. Los ribats estaban formados por un albergue mezquita y a menudo por una escuela coránica. Ahí era donde se reunían los viajeros durante el Ramadán. Es el Ramadán, y toda la comunidad musulmana se reúne en el centro cultural construido con dinero saudí. El tono del jefe espiritual de esta comunidad ha cambiado tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Todos los musulmanes, estén donde estén, se sienten hermanos. El Ummah lo es todo para nosotros. En la actualidad, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo y nosotros formamos parte de esta comunidad. Tailandia cuenta con 3.300 mezquitas. Solo en Bangkok se pueden contar 160. Lo que constituye una cifra nada despreciable. Una de las primeras funciones de las mezquitas es la de enseñar el Islam. En el Corán están los principios y las leyes que nos gobiernan.
Bin Laden se ha convertido en un héroe para los pueblos oprimidos. América engendra este tipo de héroes cada vez que estalla un conflicto. Hemos tenido héroes como Che Guevara, como Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein y algunos líderes políticos iraníes. Estoy pensando en el imán Khomeini en concreto. Pero Ben Laden es diferente. Ben Laden no es un jefe de Estado. Es un hombre como cualquier otro. Claro que se ha convertido en el principal sospechoso del presidente George Bush. Pero me parece que los Estados Unidos reaccionaron ante los acontecimientos del 11 de septiembre de una forma demasiado rápida. Fueron demasiado lejos, tirando bombas sobre los afganos. Así que a la fuerza todos los pueblos del mundo tuvieron que unirse a la causa de Ben Laden. Hoy resulta muy natural que un mercader del Islam se refiera a los monjes soldados. Se trata de un concepto milenario. Al igual que en el resto del mundo islámico, se compara a los talibanes con los monjes soldados del Ribat de antaño. Son los defensores del camino de Dios, el yihad. El Ramadán permite reunirse a todos los comerciantes. Vienen del sudeste de Asia Central, del Golfo Pérsico, del Próximo Oriente y de África. Esta tarde me he encontrado con dos argelinos. El Islam no tiene fronteras, no tiene límites. Pero los últimos acontecimientos quizás hayan hecho que se mueva algo en el corazón de los musulmanes. Pensando, yo soy musulmán, mi hermano está sufriendo aquí al lado. Claro que eso me duele. Algo así, pero para el Islam es la promesa del buen Dios. Él protege su extensión y su existencia. Ni los Estados Unidos, ni nadie puede limitar la existencia del Islam ahora. Yo no tengo nada en contra de Ben Laden, ni tampoco nada a favor. No estoy con él ni contra él. Soy un musulmán, él es un musulmán. Él tiene sus razones y lucha por ellas. Si tiene razón, el buen Dios quizás le ayude. Si se equivoca. Estos dos argelinos son como los nómadas de antaño. Han hecho negocios en Marsella, en Estambul, en Dubái y por último han venido a Bangkok. ¿Y cómo hacen con el dinero? Por teléfono. Teléfono, internet, hay muchas formas. ¿Dan las órdenes por teléfono? Damos las órdenes por teléfono, por internet, por email. Las damos por email. Cada uno tiene un correo electrónico. En el mundo entero, correos electrónicos. Enviamos mensajes. Hay otras personas que no conocen estos lugares, incluso en Argelia, en Francia y en Túnez. Nosotros venimos aquí, así que es un poco secreto. La cueva de Ali Baba. Exactamente. Esto es la isla del tesoro. Es la isla del tesoro. En pleno centro de esta metrópolis de 15 millones de habitantes, se esconde el barrio de negocios de los comerciantes musulmanes. Se encuentra situado a unos metros de los bazares destinados a los turistas. Este barrio que yo suelo frecuentar es una auténtica mina de información. Los negocios de los comerciantes musulmanes, su abastecimiento, todo está aquí, en este bazar medio oriental y africano. En este universo es donde se hacen los negocios. El barrio solo lo frecuentan los entendidos. Oficinas de cambio, transferencias electrónicas, internet
funcionan día y noche a causa del desfase horario. Estos intercambios son mucho más eficaces que cualquier banco. Mediante la Walla se transfieren cada noche millones de dólares. Busco contactar con la comunidad Murid, una secta religiosa del oeste de África que, fiel a la tradición del Islam, a una religión y comercio. Mi problema es cómo enviar el dinero cada vez, porque cuando envío el dinero no tengo la mercancía. Si no envío el dinero no recibo la mercancía. Siempre estoy en una situación, así que tienen que decirme cómo es. A veces enviamos el dinero por el banco. No, pero a mí el banco no me interesa porque yo pago en... A veces se lo damos a alguien. ¿Aquí? No, en un edificio, allá. Por ejemplo, yo confío en ti. Está bien, tú me das el dinero. Cuando el problema de las transferencias se ha solucionado, me proponen otras mercancías mucho más interesantes. Se trata de piedras preciosas. El que hace de gancho me conduce a través de un laberinto de pasillos de un edificio casi abandonado. ¿Cómo han entrado estos kilos de piedras preciosas en Tailandia? ¿Por qué sacarlas del país es, como ellos mismos dicen, un juego de niños? ¿Cómo las venden? Se venden por gramos. Aquí hay unos 4 kilos por lo menos. También se pueden vender por kilos. Es lo mismo. Es gracioso porque la última vez no encontré gran cosa. Me dijeron que el hijo del presidente se había metido en el negocio y ya no permitía que saliese nada. Pero parece ser que sigue saliendo. ¿A cómo va? Pedimos 2,5 dólares por gramo. O sea, 15 francos por gramo. ¿Y cómo hacemos la transacción? ¿Cómo se hace? No sé cómo sacarlas de aquí. No sé a dónde vas, pero aquí no hay ningún problema. Te vas con una bolsa, les enseñas que son piedras brutas y saldrás. Te lo garantizamos. Bueno, entonces ustedes me garantizan la salida. En Bangkok, un sistema de corrupción piramidal vincula cualquier actividad económica, legal o ilegal, a los caciques del poder político mafioso. Como los caciques reciben su parte, no tienen ningún interés en controlar la procedencia de este dinero, ni su destino final. Este barrio puede financiar tanto a los traficantes como a los terroristas islámicos. He quedado con mi amigo Rumana Wong, un policía tailandés, uno de los pocos funcionarios incorruptibles. Trabaja para la ONU. A veces intercambiamos información. Él accede a hablar conmigo cuando todos sus colegas se han marchado. No se puede confiar en nadie. Las personas que frecuentan estos lugares son principalmente hombres con poder. Por poder entiendo la posición que ocupan en el ejército, o en el seno de una estructura gubernamental, o en la vida política. El dinero proviene de allí. Se negocia con las personas que están en el centro del sistema. Tomemos como ejemplo Tailandia. A lo largo de los últimos 20 o 30 años, la prensa ha citado con frecuencia nombres de personas bastante bien situadas, concretamente en el ejército, en la policía o en la política, que estaban relacionadas con todo esto. Para ganar unas elecciones hay que gastar mucho. El mejor medio de obtener fondos es el narcotráfico. El dinero procedente de la droga y el poder están estrechamente unidos.
Nosotros estamos muy lejos, muy ocupados en correr detrás de nuestra sombra. Así es como yo veo las cosas. ¿Por qué? Los traficantes nos llevan mucha ventaja. En todos los terrenos, la información, los trámites, los nuevos mercados, las nuevas tecnologías, poseen el equipamiento necesario. Mientras que nosotros, solo a escala nacional, tenemos que firmar acuerdos, las gestiones que hay que hacer. No podemos competir. Hay dos pesos, dos medidas. Si de verdad queremos combatir de forma eficaz esta plaga, el narcotráfico supone la velocidad de acción. Es un hecho. Pero nuestra velocidad de acción es insignificante. Nosotros perseguimos a nuestra sombra realmente. Es una guerra que hemos perdido de antemano. La interdependencia de las redes, ya sean financieras, islámicas, puramente criminales, es la característica principal de la criminalidad asiática. La diversidad étnica, religiosa o política de este mundo globalizado constituye cada vez más un obstáculo para nosotros los investigadores. Sin embargo, para los traficantes supone una gran ventaja. Este tren atraviesa la frontera entre el Spada y el Islam malayo. Es un oleoducto de hombres y de mercancías entre la permisiva Bangkok y la rigurosa Kuala Lumpur. La que fuera colonia británica, Malasia, es un país poliétnico. Su historia reciente ha sido muy movida. Ha conocido la insurrección comunista que duró más de 10 años. Los malayos, que solo constituyen el 50% de la población, han encontrado en el Islam fundamentalista el cimiento cultural que los diferencia de las comunidades chinas e hindúes. Malasia se ha declarado república islámica, pero no de cualquier islam. Se trata de un islam conquistador, cuyo objetivo es recuperar Occidente en el año 2020. Es un país que trata de islamizar la modernidad. El Islam, sí, e incluso fundamentalista, pero también tecnología, microinformática. Sistema bancario islámico, sí, pero efectivo y atractivo para los fondos de pensiones éticas americanas. Todo tiene que ser majestuoso, como esta mezquita, una réplica de Santa Sofía de Estambul, pero de mayor tamaño. Para simbolizar tanto poder, se han construido las Islamic Twin Towers, las más altas del mundo, aun cuando las otras dos, las de Nueva York, seguían en pie. He quedado con mi amiga Florence de Changi, una periodista que investiga desde hace 10 años algunas zonas del Pacífico y del Océano Índico. A lo largo de nuestro viaje por Malasia, ella me pondrá al corriente de algunos secretos del poder. Malasia, en donde más del 40% del sistema financiero ya es islámico, sueña con hacer de Kuala Lumpur el primer centro financiero islámico del mundo. El Banco Islámico es un banco ético y políticamente correcto.
Vigila para que todas las transacciones y sobre todo los montajes financieros respeten la Sharia, el derecho islámico. Las transacciones en ningún caso deben tener relación con los productos del diablo, tales como el tabaco, el alcohol, las armas, la prostitución. La naturaleza de los préstamos debe seguir las reglas coránicas. Nada de intereses para los bienes fijos. Participación obligatoria en los riesgos que corre el deudor. El banco percibe una tasa del 2,5% de los bienes fijos. Es el zakat, que debe destinarse a obras de caridad. Los bancos occidentales han creado a su vez departamentos islámicos. Dichos departamentos hacen de intermediario, se aprovechan de los montajes islámicos éticos. De este modo se mueven cientos de millones de dólares. En la actualidad, Londres constituye el mayor núcleo financiero islámico. El banco holandés ABN AMRO ha sido uno de los últimos en incorporarse al producto islámico. Hugh Delcourt es su director en Malasia. El 11 de septiembre cambió muchas cosas en el mundo, pero no cambió la percepción que tienen las empresas de las oportunidades para intentar atraer fondos islámicos y cómo estos contemplan las oportunidades en el mercado. Ahora, nosotros lo que haremos será estructurar, gestionar la transacción. Quizás guardemos una parte para nosotros, pongamos 10 millones para nosotros y buscaremos 90 millones fuera. Así quizás haya 5 millones de un fondo islámico de Bahrein, 20 millones de un fondo islámico, no sé, en Dubái o en cualquier otro lugar. Y quizás 20 millones de un fondo no islámico en Hong Kong, que siempre está dispuesto. Nosotros cumplimos una doble función. Por un lado, desempeñamos una función que nos encanta, que es la de prestamistas, y después otra, que es la que más nos interesa, gestionar todo este tipo de financiaciones. Así que gestionamos transacciones mucho más importantes que cualquier otra que pueda aparecer en nuestros libros. Este banco holandés organiza montajes financieros obligacionistas islámicos de varios cientos de millones de dólares. Estos montajes implican a los países del Golfo, a los grandes núcleos financieros occidentales, en particular Londres, Hong Kong y Malasia. A la cabeza de este servicio está Said Masud Mohammed. El zakat representa la limosna legal. A finales de año, por ejemplo, o en cualquier momento del año, usted hace una evaluación de su fortuna total, lo que representa el capital improductivo, el oro que tenga, las joyas de su mujer, sus cuentas en el banco y cosas así. Del valor monetario del conjunto usted retira el 2,5%. Es un punto técnico. Puede buscar un especialista en derecho fiscal y pedirle que se lo explique. De forma general, usted toma ese 2,5% y lo destina a donaciones. Este donativo está sometido a unas reglas que conciernen al objeto de las donaciones. Por ejemplo, puede donarlo para fines educativos, para ayudar a personas. También puede donar su dinero a una organización que se encargue de repartirlo. Por ejemplo, a una ONG que se encargue de obras caritativas o que trabaje en el sector educativo o religioso. Basta con que usted le entregue su donativo y ella lo invertirá o se lo dará a quienes lo necesiten. Entonces, ¿cuáles son en la actualidad los destinatarios del zakat? ¿Qué instituciones se benefician de él? Voy tras su pista hasta Kelantan, uno de los sultanatos de Malasia gobernado por fundamentalistas.
El modo de funcionamiento de los bancos islamistas es tan antiguo como el Islam. En los tiempos de las caravanas, los comerciantes y los peregrinos prometían hacer donaciones. Cuanto más peligroso era el viaje, más cuantioso era el zakat. La promesa era muy seria. Se hacía por escrito y ante un testigo. Este acto tenía un doble valor, hacia los hombres y hacia Dios. Su valor es único. A mayor peligro, mayor importe del zakat. Este recibo es lo opuesto fijo. Sacraliza el dinero como representante del riesgo. Su destino final es un ribat, una fortaleza de monjes soldados encargados de la defensa de los caminos de Dios.